¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a ver hoy un tema que se llama derivadas de orden superior. ¿Qué es una derivada de orden superior? Pues una derivada de una derivada que le puedes sacar la derivada a otra derivada y así sucesivamente, ¿no? Se llaman derivadas de orden superior porque vamos a obtener no solo la primera derivada. Hasta ahorita lo que hemos hecho en todos los ejercicios de derivada es obtener la primera derivada de una función. Ahora, como la derivada de una función es otra función, entonces se puede volver a derivar y a la derivada de una derivada se le llama la segunda derivada. Si tú vuelves o sea, tienes una función y la derivas, primera derivada. Si la vuelves a derivar, segunda derivada. Si derivas la segunda derivada, obtienes la segunda derivada y así sucesivamente, ¿no? Bueno, entonces, esas se llaman derivadas de orden superior. ¿Cómo se lee esta notación? Vamos a tomar este ejercicio. Dice, obtén, ¿cómo se lee? La tercera derivada de la función y respecto a x tres veces, ¿sale? Ahorita, pues digamos, no tiene mucho sentido decir que es con respecto a x todo el tiempo, pero ya verás después en la universidad, cuando veas cálculo multivariable, que una función puede ser de más de una variable, puede ser de dos o tres variables, entonces se hacen unas que se llaman derivadas parciales, puedes derivar primero respecto a x y si tienes una variable z después respecto a z, entonces pues por eso es esa notación. Sin embargo aquí pues este te va a decir el grado de la derivada. Luego entonces, a ver, fíjate, yo quiero primero derivar esa. A nosotros normalmente le llamamos de y de x, ¿sale? Y aquí no es necesario poner estos porque pues es 1 y 1 y esos, digamos, vistos como exponentes, pues no se ponen, ¿no? Es la primera derivada de y respecto de x, que esto también se le suele poner, pues y', ¿no? Y' es la primera derivada, que es de y en de x, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿cómo derivo esa cosa? Bien sencillo. ¿Cuál es la operación principal? Sumas y restas que se derivan por separado. Ahora, si yo derivada esta, primero es constante por función, queda constante afuera y se deriva solo la función x cuadrada. Menos 6, otra vez constante por función, sale la constante, se deriva la función y la derivada de una constante solita, ¿sale? Muy bien, entonces tenemos ahí esas derivadas súper sencillas, ¿no? ¿Cuál es la derivada de x cuadrada? Pues es 2x. Y la derivada de x, 1. Y la derivada de 2, pues 0. ¿Qué nos termina quedando esta derivada? 4 por 2x, 8x. Y menos 6 por 1, menos 6. Y la última que es 0. Entonces, la primera derivada es 8x menos 6. Entonces, fíjate, la segunda derivada que también se puede denotar como y', que esta notación no se suele utilizar porque si ya vas, no sé, en la quinta o sexta derivada, pues ya no es una notación cómoda, por eso esta es mejor. Entonces aquí diríamos la segunda derivada de la función y respecto de x, las dos veces, implicará derivar a quién? Pues a la primera derivada, ¿sale? La segunda derivada implica derivar a la primera derivada. Y entonces, otra vez, esto es una resta, se deriva por separado, constante por la derivada de una función, menos la derivada de una constante solita, ¿no? Y otra vez, una derivada bastante sencilla, la derivada de x nos queda nada más y nada menos que 1 y la derivada de una constante 0. Entonces aquí sería 8 por 1, la segunda derivada es 8, ¿sale? Muy bien, pero no he terminado, aquí me pide hasta qué derivada, tercera derivada, entonces tercera derivada todavía es cómodo usar y', ya después de ahí no es cómodo y esta notación se vuelve la mejor. Tercera derivada de y respecto de x las tres veces, ¿sale? Y entonces para derivar o hacer la tercera derivada se deriva a la segunda, que en este caso fue 8, y esta derivada pues es simple, ¿no? La derivada de una constante que es igual a 0. Y entonces
la tercera derivada de esta función me resulta 0. No siempre va a ser así, hay funciones que nunca terminarías de hacer la derivada y sigue creciendo y creciendo la función, ¿sale? Entonces, bueno, aquí queda nuestra primera derivada de orden superior, fue una derivada de orden 3, porque se llegó hasta la tercera derivada, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a pasar a hacer un siguiente ejercicio. Bien, ahora tenemos este ejercicio, dice determina la segunda derivada de y respecto de x las dos veces, cuando la función es y igual a ax más b sobre ax menos b. Bueno, pasemos a hacer lo que conocemos como la primera derivada o de y en dx. ¿Cuál es la operación principal ahí? Pues es una división, es una u sobre v. ¿Y cómo se deriva una u sobre v? Sería v derivada de u menos u derivada de v sobre v al cuadrado, ¿sale? Entonces u es nuestra parte de arriba, v la parte de abajo. Entonces sería ax menos b por la derivada de ax más b menos ax más b por la derivada de ax menos b, ¿vale? Todo sobre ax menos b al cuadrado, ¿vale? Muy bien, entonces tenemos aquí de y en dx sería igual a ax menos b. ¿Y qué nos queda la siguiente derivada? Bueno, es una derivada, digamos, bastante sencilla. Si es una suma, se hace por separado. Entonces, b es una constante, porque aquí dice que la derivada va sobre x. Y acuérdate, si no es variable, una letra es una constante. La derivada de una constante solita vale 0. Y constante por función, se queda la constante igual y se deriva la función. La derivada de x sería 1. Y entonces es a por 1 y nos queda a menos ax más b. Y análogamente aquí, para hacer esta derivada es una resta, se hace por separado. B es una constante, queda 0. A es una constante por una función y la derivada de esa función x vale 1. Entonces a por 1 también es a. Y entonces nos quedaría así nuestra derivada. Y haciendo las multiplicaciones de arriba sería ax por a cuadrada, x, menos b por a, menos ab, menos ax por a, menos a cuadrada, x, menos b por a, menos ab, sobre ax menos b al cuadrado. En la parte de arriba se cancelan estas dos. Y nos queda que la derivada de y respecto de x sería menos 2ab sobre ax menos b al cuadrado. ¿Sale? Muy bien, y esa es la primera derivada de la función. Luego entonces, cuando yo quiero hacer la segunda derivada, pues tendría lo siguiente. Segunda derivada de y o segunda derivada de y respecto de x las dos veces. Y sería hacer la derivada de esta función. Ahí tienes varias opciones, ¿no? Tú dices, tengo la división, puedo usar dos reglas de división. Función entre función, que es aquella que está de más, porque si tú te fijas acá arriba, para que esto sea función necesitaría de ¿qué? De x, ¿no? Y arriba no hay x, entonces todo esto de arriba es una constante entre una función. Entonces ahí puedes usar otra fórmula constante entre función. Sin embargo, a mí las de división pues no me gustan tanto porque son muy largas. Entonces puedo hacer lo siguiente. Si tú recuerdas, tenemos una ley de exponentes que cuando tienes un exponente en la parte de abajo lo puedes pasar a la parte de arriba cambiando el signo al exponente. Entonces, todo esto es una función ax menos b y la puedes pasar arriba con exponente menos 2 y entonces ya se genera una multiplicación. De entrada la fórmula de multiplicación de funciones es más sencilla que aquella.
Además, esto no es una función, es una constante y entonces pasas a decir, ok, la operación principal es una multiplicación de una constante por una función. Y en una constante por una función, la constante queda afuera y solamente se deriva la función, que en este caso mi función es ax menos b a la menos 2. Y aquí, para esta, es como si tuvieras el caso de una v a la n, una función elevada a un exponente, que como se deriva una v a la n, vn menos 1 por la derivada de v, ¿sale? Y entonces así le seguimos. Esto es una constante, queda igual. Y entonces te dice que ahora es n, que en este caso es menos 2, por v, que es ax menos b, a la n menos 1, menos 2 menos 1, menos 3, y luego finalmente por la derivada de v, que quién es v, el que está dentro del paréntesis, ax menos b. ¿Sale? Muy bien, seguimos. Segunda derivada de y respecto de x, las dos veces, y aquí podemos multiplicar. Sería menos 2 por menos 2, queda 4 positivo. 4ab, ¿sale? Y esta parte, todo ¿sale? Como el exponente es negativo, de una vez lo puedo pasar a la parte de abajo porque no se vale dejar en el resultado exponentes negativos. Y ese ya es parte del resultado porque esto ya no se deriva, solo tengo que derivar esto, ¿sale? Y entonces aquí ya nada más me falta agregar el resultado de esta derivada, que es bastante sencillo. El resultado de esa derivada es una resta, se derivan por separado. Si la b es una constante, su derivada vale 0. Y de constante por función solo se deriva la función, que es 1, y a por 1 sería a, ¿vale? Y entonces, pues eso se multiplica por a, y ya, finalmente aquí, pues esta a por esta a me quedaría 4a cuadrada b entre ax menos b al cubo. Y ahí terminaría la segunda derivada de esta función, que es hasta donde nos pedía llegar, ¿no? Bueno, y así. Esta función, si yo la derivase, tercera derivada de la función, y así sucesivamente. Esta, por ejemplo, la puedo derivar n veces y nunca voy a llegar a una constante 0 como hace rato, ¿no? Muy bien. Bueno, pues si tú te fijas, derivadas de orden superior no es nada nuevo, casi solo saber que existen. Y en el campo físico es importante las derivadas de orden superior, ¿sale? Ya no nos alcanza a ver las aplicaciones de la derivada, porque, por ejemplo, las derivadas de orden superior también tienen sus aplicaciones. Fíjate, no sé si recuerdas de cuando te empecé a explicar este tema de derivadas, te hice un video explicándote qué significaba la derivada. La derivada era una velocidad de cambio instantánea. Y dijimos, pues la derivada es lo mismo que una velocidad. Es un cambio, digamos, por ejemplo, de la posición en el tiempo. El cambio de la posición en el tiempo, a eso se le llama velocidad, es una derivada, ¿correcto? Si yo hiciera una segunda derivada, entonces ahora estarías cambiando la velocidad en el tiempo, ¿sale? Esa sería la segunda derivada de la posición. ¿Y cómo le llamas al cambio de la velocidad en el tiempo? Si tú vas en tu coche, ¿qué aprietas para cambiar de velocidad? Pues el acelerador. Al cambio de la velocidad en el tiempo es una aceleración. Entonces, el significado de una segunda derivada, por ejemplo, en términos físicos, es una aceleración porque fue el cambio de la velocidad, que es la primera derivada, por ejemplo, si lo haces respecto al tiempo, ¿no? Bueno, pues ahí a grandes rasgos, ¿no? Entonces, las derivadas de orden superior son importantes también porque tienen significados particulares en la vida cotidiana. Pero pues bueno, esperemos nos dé chance de revisarlo el siguiente semestre. Hasta aquí, derivadas de orden superior.